Hace unos años se hizo una encuesta que reveló que el 89% de las personas que viven en Estados Unidos afirmaban creer en Dios. 89% de los encuestados dijeron creer en Dios. Un año después se hizo otra encuesta y esta encuesta fue sobre la veracidad de la Biblia o sobre la autenticidad de la Biblia. Y sabe una cosa, de los encuestados, 24% dijeron que ellos creen que la Biblia es literalmente la verdadera palabra de Dios. Si nos podemos ver, una encuesta dice que el 89% de los estadounidenses creen en Dios. Se hace otra encuesta y solo el 24% de los estadounidenses dicen creer que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Este resultado entonces conlleva a una pregunta. Nos hace, valga la redundancia, hacer esta pregunta. ¿De dónde obtienen su visión de Dios aquellos que creen en Él, pero que no creen que la Biblia es la palabra, la verdadera, inerrante e infalible palabra de Dios? ¿De dónde agarran este concepto? ¿De dónde toman su fe? ¿De dónde toman su fundamento? Si no confían entonces en la Biblia como la autoridad de Dios, entonces ¿dónde está fundamentada o dónde está fundada su fe? Para nosotros puede ser fácil ver las estadísticas y decir, bueno, estamos en el porcentaje que cree correctamente en Dios. Podemos decir que nosotros estamos en un camino correcto. Pero solo le pido que responda a estas dos preguntas. ¿Cree usted en Dios? Si es así, ¿cómo obtuvo su fe en Dios? ¿Cómo usted llegó a creer en Dios? ¿Fue a través de sus padres? ¿De dónde hemos recibido nosotros nuestra fe en Dios? ¿De nuestros padres? ¿De nuestros padres que nos llevaron a la iglesia durante niños? ¿O puede ser de esa abuela que era la persona más espiritual dentro de la familia o que hemos conocido? ¿O qué tal de amigos que crecieron con la idea de que Dios existe? O, por último, ¿fue Dios mismo quien se reveló a usted a través de la Biblia? La fe que tenemos en Dios entonces es importante. ¿Por qué? Porque hace una diferencia en nuestra vida. Es lo que afecta en cómo nosotros tenemos una visión de este mundo, tenemos una visión de todo lo que existe alrededor nuestro y de quiénes somos nosotros. A veces pensamos que para ser cristianos solo debemos de creer en Dios. Tenemos que tener una fe ciega en Él y esperar que Él nos dé lo mejor en nuestras vidas. Pero realmente el ser cristiano no descansa en lo mucho que la persona crea o espere, sino que descansa, se trata de quién es en el que uno cree. En eso descansa todo, en quién es aquella persona en la que usted cree. Vayamos a Éxodo capítulo 20. La semana pasada yo mencioné que la ley sigue siendo importante y relevante para nosotros hoy en día. Vea, hay cierta confusión con respecto a esta verdad, a esta realidad. Muchos piensan que la ley nos salva. Nosotros tenemos que ser obedientes para ser salvos. Y está también el otro extremo. Los que dicen también de que la ley no tiene nada de injerencia en nuestras vidas hoy, porque estamos bajo la gracia. Pero déjeme decirle una cosa, los dos extremos están plenamente equivocados. ¿Por qué? Porque si usted trata de obedecer la ley para ser salvo, pensando que la obediencia a la ley lo salvará, entonces usted está equivocado, porque eso es imposible. Ningún ser humano puede ser salvo a través de la ley. No podemos porque somos pecadores y no somos perfectos para llevar a cabo la ley perfecta de Dios. Eso es imposible. Por otro lado, vemos de que
si decimos que la ley está abrogada en la cruz, Cristo cumplió la ley y ya la ley no tiene injerencia en nosotros, estamos entonces equivocados, porque la ley es perfecta y la ley nos hace ver quién realmente es Dios. Nos hace ver el carácter de Dios, nos hace ver la voluntad de Dios. Así que nosotros no podemos ignorar la ley, pero recordemos que la ley no nos salva. La ley no puede salvarle ni puede ganarle el favor de Dios, pero lo que hace la ley entonces es revelarle quién realmente es Dios. En estos 10 mandamientos podemos ver entonces que se nos presenta la ley, la cual nos revela ese legislador, o dicho de una forma más sencilla, la ley nos revela quién es el que la constituye. La ley nos muestra el creador de la ley. Dios se revela a sí mismo en estos mandamientos. Por eso es importante decir que la ley tiene injerencia en nosotros hoy. Y eso es lo que veremos especialmente en este primer mandamiento. Dios revelándose a usted y a mí, a todo el ser humano, como el único Dios santo y soberano. Vea, los 10 mandamientos restantes nos dicen lo que debemos hacer y no hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. Y este primer mandamiento nos enseña en quién nosotros creemos. ¿Quién es esa persona en quien nosotros creemos? Así que vamos a leer este primer mandamiento en Éxodo 20, capítulo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ya estoy inventándome otro pasaje de la Biblia. Vea, dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted puede ver, solo hay 7 palabras en este pasaje. Y digo pasaje porque es el pasaje que vamos a utilizar. Este versículo solo tiene 7 palabras. Así que para que nosotros podamos entender la profundidad y seriedad de este mandamiento, debemos de escudriñar el contexto. ¿Por qué dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si vamos al capítulo 19 de Éxodo, el capítulo que está antes del 20, veremos que el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Dios lo ha sacado de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y caminaron por alrededor de 3 meses por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, entre lo que es ahora Egipto, Israel y Arabia Saudita. Están ahí ellos, y es ahí donde Dios le habló a Moisés para transmitir ciertos mandamientos a su pueblo. Es lo que hace él. Se le advirtió entonces al pueblo que no se acercara a este monte de Sinaí, porque el momento, si ellos se acercaban, si tocaban las faldas del monte, caerían fulminados, caerían muertos. Leamos entonces el capítulo 19 de Éxodo, para que podamos entender quién es este Dios. Vea, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Cuando usted lee esto, ¿cuál es su opinión de Dios? ¿Un Dios poderoso? ¿Un Dios intimidante? ¿Puede ser un Dios temible? Ese es el entorno en el que Dios dio estos mandamientos a su pueblo. Esta es la proyección que dio Dios a su pueblo. Veamos la relación del pueblo después, la reacción, del pueblo después de que han recibido los mandamientos en este capítulo 19. Ahora en el 20, volvamos de nuevo al capítulo 20, versículos del 18 al 19. Vea lo que dice el 18 al 19, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba
Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? Para que no muramos. Ese es el Dios que comenzó a hablar a los israelitas diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el Dios que comenzó a hablar. Y si usted hubiera estado ahí, ¿cuál hubiera sido su reacción? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Vea, si en estos tiempos que nosotros vivimos en el sur de California, y el sur de California es famoso por sus temblores, por sus constantes temblores. Yo no sé a cuántos de ustedes lo ha agarrado uno de estos temblores en un tercer piso. Déjeme decirle, no es nada bonito. Usted quiere pararse y ese edificio está moviéndose a diestra, a siniestra, enfrente, atrás y como sea, y usted pierde el balance y cae. Y lo primero que se nos viene a la mente como seres humanos es: esto se va a venir abajo y vamos a quedar como tortillas. Y pensamos eso. Y eso nos causa temor. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en peligro. Déjeme decirle que es algo así relacionado lo que sintió el pueblo cuando escucharon hablar a Dios. Porque estaban viendo fuego, estaban viendo humo saliendo, estaba temblando. Y ese sonido de bocina que iba gradualmente creciendo, siendo más fuerte. Eso es lo que tenían ellos. Y Dios les recuerda con esto que quién es Él. Les recuerda también que es el Dios que los sacó de Egipto. Y cómo Dios hizo esto también. Porque Dios les demostró a través de las 10 plagas que Él es Dios. No que era, sino que Él es Dios santo, perfecto, soberano, poderoso. Y cada una de estas 10 plagas correspondió a uno de los dioses que el pueblo de Egipto tenía. Los egipcios adoraban al río Nilo, tenían un dios para el río Nilo. Tenían otros dioses para cada uno de ciertas cosas que tenían. Tenían un dios para el sol, para la luna, para la tierra. Y cada plaga mostró ese poder de Dios sobre cualquier otro dios espiritual en que la gente creía. Cada plaga está dirigida a tirar por tierra esa fe que el pueblo de Egipto tenía en cada uno de sus dioses. Estas personas habían visto con sus propios ojos el poder de Dios sobre todas las otras deidades en Egipto. Y ahora Dios les dice, les recuerda su poder en la montaña, en ese monte del Sinaí. No es una cosa que Dios dijo: que ya les di las 10 plagas y ahí nomás me quedo. Y eso es suficiente para ustedes. Pero ¿sabe por qué vuelve Él a demostrar su poder? Porque el ser humano no tiene memoria. Y si tiene memoria, tiene más orgullo que memoria. El pueblo estaba asustado. Ellos no podían asimilar el poder asombroso de Dios y le suplican a Moisés que sea el intercesor. Hasta de eso tenían miedo, no querían, no podían, no se sentían capaces de hablar directamente a Dios, aunque Dios les había dicho que ellos hablaran. Ahora, ¿por qué estoy dando todo este contexto yo con respecto al primer mandamiento de Dios? ¿Por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué les estoy dando toda esta historia, esta relación? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos saber plenamente que Él es el fundamento de los 10 mandamientos restantes. Y que nosotros fuimos liberados de la esclavitud, del pecado, para adorar a Dios exclusivamente. Se lo voy a repetir. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado para adorar a Dios exclusivamente. Sí, exclusivamente, solamente a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora yo le digo que no se confunda con estas palabras. Cuando Dios dice dioses ajenos delante de mí, no quiere decir esto de que hay otros dioses, de que existen verdaderamente otros dioses.
o que son dioses que están por debajo de él. Él se está refiriendo a esos dioses que nosotros creamos para que tomen el lugar de Dios. A eso se está refiriendo el Señor. Esos dioses que nosotros creamos, que nosotros inventamos. No nos está llamando a que dejemos de adorar a los dioses que hemos inventado. A eso nos está llamando a Él. Que dejemos de adorar aquello que nosotros hemos inventado, que nosotros hemos creado. Aquello que nosotros ni siquiera lo hemos inventado, creados, pero aquello de la creación que está enfrente de nosotros y lo ponemos más arriba de lo que es Él. El versículo 2 lo dice bien claro. Fíjese bien cómo comienza el versículo 2 del capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo, yo soy el único Dios divino, verdadero del universo. Yo te he librado de la esclavitud. Los dioses que ustedes han creado no son dioses en absoluto. Para nada. Y para esta nueva nación de Israel, esto era algo nuevo. Esto era algo diferente. Como lo mencioné anteriormente, todas las otras naciones creían en muchos dioses. Eran naciones paganas, politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Estaban acostumbrados y estaban esclavizados a la adoración de deidades que no existen. Por ejemplo, ellos tenían tanto agradecimiento, entendían muy bien la importancia del agua, que lo habían hecho un dios. Le habían dado tanta importancia, entendían la importancia del sol, que el sol lo veían como Dios. Lo mismo la luna. Lo mismo el viento. Todo eso ellos lo ponían como Dios. Se habían dejado de enfocar en el Creador y se habían enfocado en la creación. Pero ahora Dios está diciendo, yo soy el único Dios que merece toda la adoración. En otras palabras, Israel, todo este pueblo hebreo, está siendo separado por Dios para ser un pueblo monoteísta. O sea, un pueblo de un solo Dios, que adoraban un solo Dios. Entonces la pregunta es, ¿encuentra usted esa relación de este evento con su vida? ¿Puede usted relacionar esto, esta historia, este mandamiento, este contexto con lo que verdaderamente es su vida? ¿Puede usted ver reflejada su vida en esta situación? Toda persona ha nacido en esclavitud del pecado. Todos nacemos condicionados con el pecado. Todos nacemos condicionados, estamos naciendo con este virus del pecado y estamos propensos a hacerlo, a practicarlo y a disfrutarlo también. Porque muchos disfrutan hacer el pecado. Y esto viene desde nuestros padres. Lo heredamos de nuestros padres y ellos de sus padres. Y consecuentemente se llega hasta Adán y Eva. Esa es nuestra condición. No hay otra. Y lo he repetido muchas veces. No nacemos inocentes. No hay nadie inocente en este mundo. No ha nacido nadie inocente, ni va a nacer inocente. El único, solo hay uno que pudo llegar a hacer eso, y eso es Cristo Jesús y nadie más. Esa es nuestra condición entonces. Dios nos creó para adorarlo exclusivamente a Él a través de nuestra obediencia. Escuche bien, no es a través de nuestro solamente creer en Él, no solamente decir Dios, yo creo en Dios. Y hasta le decimos Diosito. Le decimos Diosito lindo de mi vida. Diosito lindo. Papá Dios. Papi Dios. Cuando nuestro corazón no está alineado a su voluntad. Y cuando digo que nuestro corazón no está alineado a su voluntad, es que nosotros no obedecemos lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Sabe por qué? Porque no hay un deseo por amor puro a Dios de hacerlo. Esa es nuestra condición.
Por eso es importante que nosotros entendamos el amor de Dios, su sacrificio, para que nosotros podamos entonces, en agradecimiento por ese amor que nos ha tenido, nuestra respuesta sea en amor, y un amor que esté ejemplificado en la obediencia. Pero al contrario, desobedecemos su voluntad. Desobedecemos esa voluntad que es santa, perfecta, para adorarnos a nosotros mismos y a toda su creación. Y dentro de esta creación, estos ídolos, estos dioses, van desde la A hasta la Z, o cualquier otra letra que usted pueda agregarle al abecedario. Viene primero desde nosotros mismos, nos adoramos a nosotros mismos, adoramos todo aquello después que nos causa algo de satisfacción alrededor nuestro. Y pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestro trabajo, puede ser el alimento. Hay muchísimas cosas que nosotros ponemos como nuestros dioses, como nuestros ídolos. Por esa razón podemos ver entonces que Dios mantiene su deseo de que cumplamos nuestro propósito original de adorarlo exclusivamente a Él. Dios mantiene ese deseo. Cuando vemos este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo de que eso es permanente, eso es eterno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso sigue vigente hoy. Ahora, que alguien me explique, no está todavía vigente la ley de Dios. Sigue vigente. Pero lo vuelvo a recalcar, no para salvación, pero sigue vigente como un modelo de que nosotros, o como un testimonio de que nosotros amamos a Dios, de que Él es nuestro Dios, de que creemos en Él y que le obedecemos por ese amor que Él nos tiene. Porque eso es lo que demuestra el amor que nosotros tenemos para con Dios. Eso le agrada y a la vez cumple el propósito de nuestra existencia. Eso es lo que agrada a Dios. Y ahí donde nosotros encontramos el propósito de nuestra vida. Eso es lo que distingue al cristiano de la mayoría de las otras religiones del mundo. Somos monoteístas. Y supuestamente como cristianos debemos solamente tener como Dios al único Dios. Y digo supuestamente porque muchas veces, por orgullo, por testarudez y otras veces por ignorancia, creamos nuestros propios dioses. Estamos llamados, estamos siendo criados para adorar a un solo Dios, porque esa es su voluntad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto también se aplica en la creación, en Génesis 1:1. ¿Cómo comienza la palabra del Señor? Dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. La palabra del Señor comienza refiriéndose a Él y lo que está haciendo. Ese es Él, ese es Dios. Y no hay Dios sino Jehová. Y Él no quiere que haya nada más importante que Él en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo creo que el matrimonio es un reflejo, es una analogía para este primer mandamiento. Vea, la fidelidad es el fundamento de una relación que existe entre dos personas que se aman. Usted quiere demostrar que ama a una persona, va a ser fiel. Pero recuerde, no solamente ser fiel, sino que ser leal. Esto es lo que aprendimos en el discipulado de los miércoles con la mente de Cristo, de que hay una gran diferencia entre ser leal y ser fiel. Fiel es la acción, pero lealtad viene del corazón. Y eso es lo que quiere Dios,
Que no solamente nosotros seamos obedientes porque tengamos que hacerlo, sino que nosotros disfrutemos esa obediencia en nuestros corazones. Que el motivo por el cual nosotros le obedecemos no es porque simplemente Él es Dios y porque tenemos que hacerlo, sino que también le obedezcamos como una respuesta de amor a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él es, por ese amor tan inmenso que Él nos tiene. Ahí es donde usted puede ver que el matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Dios no se va a agradar que usted ponga todos sus deseos, todos sus afectos, todas sus conveniencias antes que Él. Primero es Dios, después es Dios y por último Dios. Por eso es que vemos en su palabra que dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? ¿Y todo lo demás? Os será añadido. No te preocupes por esto. No pongas todos tus anhelos, todo tu enfoque en esto que he creado yo. Poné todo tu enfoque, tu anhelo en mí. Y yo me encargo de lo demás. Yo soluciono tus problemas. Porque vos no vas a poder solucionar tus problemas solo. Sin mí no vas a poder hacerlo. Eso nos dice el Señor. Y si lo creemos así, entonces, ¿por qué nosotros no vivimos practicándolo? ¿Por qué nos enfocamos solamente en satisfacer nuestros propios deseos? ¿Por qué lo hacemos así? Como seres humanos siempre hemos luchado con esto. Todo ser humano lucha con esto. Usted y yo luchamos con esto. David luchaba con eso. Pablo luchaba con eso. Todos han luchado con esto. Tendemos a practicar diferentes valores de fidelidad. Y hoy en día muchas parejas lo hacen así. Vea, ahora la tendencia es, primero nos vamos a unir, vamos a vivir íntimamente y vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Si vos sos la persona que en realidad me hace feliz a mí, si vos llenas todas mis expectativas, entonces seguimos. Y después vamos a ver si nos casamos. Ah, no, un momentito. Vivimos juntos entonces y después dicen, no me cae bien. No me deja dormir en la noche. No sabe cocinar. Y él ni siquiera puede lavar un plato. ¿No sabe qué? Cada quien por un lado. Y ahí es donde viene el divorcio, si es que se han casado. Y si no se han casado, dicen, ¿sabe qué? No sos la persona de mi vida. ¿Qué? Lo hacemos por conveniencia. Cuando eso es algo que nosotros debemos de verlo como un pacto, una fidelidad de esta persona, unirme a esta persona y permitir que Dios sea el que guíe esta relación. Eso es lo que nosotros vivimos en este mundo por hoy. Pero no nos damos cuenta que nuestro problema es que a menudo tenemos nosotros un corazón dividido. Nosotros como seres humanos tenemos un corazón dividido. Porque entendemos que nosotros tenemos un Dios, pero a la vez lo buscamos simplemente cuando nos conviene. Amamos a Dios y lo adoramos cuando queremos o necesitamos algo de Él. Pero tenemos otros ídolos para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos personales. Eso es lo que hacemos. Vea, dentro de lo que es la fe cristiana, tendemos a buscar al Señor y tener una relación ferviente más íntima cuando de verdad sentimos que estamos siendo aplastados por algo, por un problema. Y lo hacemos. Y somos auténticos en buscar la presencia del Señor y pedir su ayuda y pedir su guía. Pero esa relación siempre va a cambiar una vez que nosotros estamos fuera de problemas. Es ahí donde cuando nuestra oración llega, ya no es con la misma intención, con la misma pasión, cuando nosotros estamos en un problema. Y un problema que nosotros que podemos entender que está fuera de nuestras capacidades. Ahora, nosotros debemos empezar a ver esto en nuestras vidas. Y debemos hacer estas preguntas también.
¿Dónde o en qué descansa mi seguridad? ¿En qué descansa? ¿En dónde tengo mi seguridad? Me siento yo seguro porque tengo a mi cónyuge. Me siento seguro por mi trabajo. Estoy recurriendo a Dios, que es todopoderoso y completamente capaz. Solamente cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades que yo no puedo resolver. Si es así, tal vez usted tenga un corazón dividido, que tenga una idea de quién es Dios, pero también tiene una convicción de otro Dios en su vida. Otra pregunta es, ¿en qué pongo yo mi confianza? ¿En qué? ¿En qué pone usted su confianza? ¿La pone en su cuenta de ahorros? ¿Se siente lo suficientemente inteligente para solucionar sus problemas? Confía y obedece plenamente a Dios sin importar sus circunstancias, como parte de una adoración exclusiva a Él. Oh, un momentito. ¿Eso es adoración? ¿O así adoro a Dios? ¿Controlando mi temperamento? ¿Controlando mi lenguaje? ¿Controlando mis afectos? Adoro a Dios entonces, dándole a Él el primer lugar en mi vida. Adoro a Dios entonces al conformarme a su voluntad y no a la mía. Si somos honestos, hermanos, podemos ver de que estamos luchando con un corazón dividido hacia Dios. Y esa es la razón por la cual Dios nos manda a adorarlo a Él, solamente, exclusivamente a Él, porque al final somos nosotros los que necesitamos de Él. ¿Sabe qué? Dios no necesita nuestra adoración. Dios no la necesita. Dios no la necesita. Dios no necesita a usted. No lo necesita. Usted y yo necesitamos a Dios. Usted y yo somos los que estamos desesperadamente necesitados de un Salvador, de un protector, de alguien que nos ame. Somos nosotros los que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Somos nosotros los que necesitamos arrepentirnos para recibir salvación. Muchas veces vemos en la Biblia que Dios se arrepiente. Cuando llegó el diluvio, que dice el pasaje, que Dios se arrepintió de haber creado. Y ¿sabe una cosa? Ahí no está hablando, el contexto de esta palabra no es de arrepentirse, es decir, me arrepiento como uno dice, me arrepiento de haber hecho esto. No, está diciendo ahí que a Dios le dolió ver el pecado del ser humano. Él ya tenía sus planes de ese diluvio, pero aún así a Él le dolió. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó para adorarle. Dios nos creó para tener una relación íntima, perfecta con Él, como la tenía con Adán y Eva antes de la caída. Ese era el plan de Dios y todavía sigue siendo el plan de Dios. Él quiere que nosotros tengamos esa relación. Por eso Él mandó a su Hijo. Por eso Él mandó a Cristo Jesús, lo encarnó en esta tierra. De otra forma, nosotros nunca en la eternidad podemos nosotros volvernos a ligar con Dios. Jamás. No piense, don't think that you can do good things in order to please God. You can't. There's no way, no matter what you do, you can give your life away so you can please God, but that won't give you salvation. Necesitamos tener una plena visión de quién es Dios. Y por esa razón es que debemos ver a Jesucristo. Por esa razón debemos ver a Jesús exclusivamente como el merecedor de nuestra adoración. Es a través de Jesús que nosotros podemos entender y llevar a cabo esa adoración a Dios. Vea, el Señor dio una visión de quién es Él en el monte Sinaí. El pueblo sintió temor. Se sintieron avasallados por ese gran poder de Dios.
Pero la ley solo estaba mostrando una parte de Dios. Y en Cristo estamos viendo completamente quién es Dios. El Nuevo Testamento deja claro que Jesús revela plenamente a Dios. La ley no nos da a conocer lo que Dios es realmente de una forma completa, solamente una parte, pero Jesús lo lleva a todos los colores vivos. Jesús da a conocer verdaderamente quién es Dios. No solamente un Dios santo y perfecto, pero también un Dios amoroso y perdonador. Un Dios que desea que usted le siga adorando, que usted siga ligado a Él. Esto es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Hebreos 1:3, del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí se cumple todo. No necesita profetas hoy. Aquí está el último profeta. Tengan cuidado, tengan cuidado. Aquí es donde se cumple la profecía completa, en Cristo Jesús. Y no necesitamos de ningún otro profeta. Vea, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo Jesús es Dios quien creó todo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es Dios. Cristo se encarnó, Dios se encarnó, vivió aquí como ser humano, no pecó, murió en la cruz para poder usted tener el acceso a la presencia de Dios. Ese mismo que se encarnó y murió en la cruz por todos nuestros pecados, es ese mismo que creó todo lo que existe, todo lo que hay. Y es ese mismo que fue resucitado y ahora está en el trono. Vean lo que dice Colosenses 1 del 15 al 16. Colosenses 1 del 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. El ser humano. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. O sea, cuando dice primogénito, no es el primero que fue creado, sino que la eminencia, la preeminencia, el primero que está enfrente de toda la creación, porque Él fue el que creó todo. Porque en Él fueron creadas, escuche bien, en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por Cristo, por Dios. Por Él fue creado, pero para Él. O sea que usted fue creado para adorar a Dios y solamente a Él. No para adorarse a usted mismo. No para ponerse en un espejo y decir qué guapo soy o qué guapa soy. No. Filipenses 2, del 6 al 11. Vea lo que dice el apóstol Pablo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios no se aferró. Ok, yo soy Dios, yo no me voy a rebajar a ir a este mundo. No, al contrario, dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. No hay otro nombre que debemos adorar. Vea.
si hay alguno que haya recibido salvación a través de la predicación mía, esa persona no debe de decir, yo recibí al Señor gracias por Martín López. No, no. Usted debe decir, yo recibí salvación gracias a mi Señor Jesucristo y nadie más. Yo ni siquiera debo de mencionar, el hermano fue el que predicó, por el hermano yo recibí salvación. No, fue Cristo Jesús que abrió mi mente, mi entendimiento, mi corazón para yo recibir su palabra. Porque yo simplemente soy una bocina, soy un parlante. Eso es todo lo que soy yo. Es la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el que toca nuestros corazones. Él es el que merece toda la gloria. Es solamente su nombre y nada más que su nombre. Pero ¿para qué razón? Dice, ¿por qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús es Dios. A Él es a quien nosotros debemos de adorar. Y Él nos da una imagen perfecta de su deidad y de su sacrificio. Es Cristo Jesús el que dio su vida por usted. No su trabajo, no sus hijos, no su cónyuge, no sus familiares, no sus padres. No, es Jesucristo el que merece y debe de recibir toda la adoración de nosotros. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos obedecer estos mandamientos separados de Jesús. La ley sigue vigente porque ella demuestra el carácter de Dios, el carácter de Cristo. No podemos adorar a Dios separados de Cristo Jesús. Hace apenas unas semanas predicamos sobre Juan 14, ¿qué dice? Nadie viene al Padre, yo soy el camino y la verdad, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo Jesús que usted puede adorar a Dios, es a través de Cristo Jesús que usted puede llegar a tener salvación. Solamente en Cristo podemos conocer a Dios. Él es el único que sana nuestros corazones. Él es el único que quita nuestra rebelión. Es por eso que vemos que la venida del Señor Jesucristo a esta tierra ha cambiado todo. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde está su corazón? Y si usted sabe dónde está su corazón, ¿está dividido su corazón entre Dios y algún otro ídolo? Pero va más allá de esto. ¿Está cansado usted de adorar esos ídolos? ¿Está cansado usted de vivir una vida pensando de que lo que está haciendo es suficiente para agradar a Dios? Es suficiente para que Dios le pueda decir: ven hijo, ven hija, te has portado bien, te voy a dejar entrar a mi presencia. Puede ser que usted se esté dando cuenta ahora: toda mi vida la he vivido de una forma errada, porque no es a través de mis obras, no es a través de lo que yo hago lo que me da salvación, es Cristo Jesús solamente. Y puede ser que usted está preguntándose: es muy difícil vivir para Dios, es muy difícil. Son muchas leyes que debemos de seguir. Si es que el punto es este. Ahí es donde podemos ver de que Cristo cumplió la ley. Y es ahora donde usted puede depositar toda su fe en Cristo, ya que Él cumplió la ley, ya que Él la llevó a cabo a la perfección, y ahora usted puede descansar en Él, puede verlo a Él y solamente a Él como aquel
que puede darle a usted esa tranquilidad eterna. Escuche bien, eterna. Porque solo en Cristo Jesús usted puede alcanzar esa salvación, puede alcanzar esa obediencia. Usted dice, es difícil adorar a Dios, demanda demasiado de mí. Eso ya lo cumplió Cristo Jesús. Usted solo hay una cosa que tiene que hacer: entender primeramente su naturaleza de pecado. Entender de que usted nació en pecado, vive en pecado, pero que a través de Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, usted ya puede estar libre de ese pecado. Solo tiene que reconocer exactamente: soy un pecador, I am a sinner. I was born with sin in my heart. Pero ahora, a través de ese sacrificio, Cristo me está diciendo: ok, reconoce tu pecado, reconócelo, pero también necesitas reconocer de que yo pagué por ese pecado, de que yo soy Dios, dice Jesús, y que solamente a través de mi sacrificio puedes recibir perdón de tus pecados y puedes recibir salvación. Es todo lo que necesitamos hacer: creer en Él, pero creer de una forma racional, pero también espiritual, de una forma completa. Vea, esto es lo que nos dice el Señor. Usted puede decir: ¿cómo puedo yo saber de que Jesús puede perdonar mis pecados, puede perdonar mi vida? Vea lo que dice Mateo 11:28, y con esto termino. El Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es a través de las obras que podemos alcanzar salvación, es a través de Cristo Jesús. Y tal vez usted hoy ha entendido esto. Ahora, yo lo invito a que usted cierre sus ojos y ore y le diga al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros y la iglesia ore también por no solamente aquellos que tal vez están aquí y no han recibido su salvación, pero por aquellos también que están escuchando estos mensajes en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Y ore por estas personas. Mientras oramos, usted le puede decir al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que nací, que fui concebido en pecado. Y sé que ese pecado me separa de tu gloria. Pero también reconozco que sos Dios y que viniste a pagar con tu vida por mi pecado, para que yo, clamando a tu nombre, pueda recibir esta salvación. Ahora, Señor, te pido de que perdones mi pecado y que seas mi Señor, porque deseo recibir de tu salvación. Y deseo caminar en obediencia contigo, Señor. Yo le digo una cosa: si usted le pide todo esto al Señor con su corazón, en su corazón, creyéndolo, sin dudar, usted va a recibir salvación. Usted va a recibir ese regalo inmerecido que Dios le tiene preparado a usted. Solamente así.